El nombre científico de la guayaba es Psidium guajava. Tiene un sabor dulce y su pulpa puede ser rosada, blanca, roja, amarilla o anaranjada, pudiendo consumirse entera, en forma de jugos, postres e incluso en forma de té, siendo utilizadas las hojas del guayabo. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. Algunos se preguntarán por qué inicié con esta frase, ¿verdad? De la guayaba. En TikTok yo les publicaba en estos días que pasaron de que buscando para el material del podcast me encontré este libro, miren, que es de Jorge Serrano Elías y se llama La guayaba tiene dueño. Entonces yo comentaba que, bueno, para empezar no sabía que tenía el libro, ¿verdad? Pero me pareció interesante, dije, vamos a leer a ver qué dice don Jorge, ¿verdad? Porque cuando sucedió eso, pues la verdad que yo estaba pequeño, ¿verdad? Y no me interesaban estos temas y tal vez solo tuve información que me llegó a través de los medios de comunicación, ¿verdad? O lo que decían algunas personas. Actualmente pues se pasa ese fenómeno también, ¿verdad? Que escuchamos muchas cosas pero no sabemos si es cierto. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad de hacer un análisis del libro, ¿verdad? El libro básicamente está compuesto por 17 capítulos. Tiene 352 hojas que supuestamente trae pruebas, ¿verdad? Para que fundamente lo que dice, ¿verdad? Entonces empieza a manera de prólogo, no tiene prólogo. Y esto lo dice porque al final menciona de que quiere que le demos la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Su versión, que se ha hablado mucho de la versión de lo que pasó, pero que nunca la ha dicho él, ¿verdad? Y este libro salió en el 2012, básicamente 20 años después de lo sucedido, ¿verdad? Y aquí explica, ¿verdad? De que ahora lo ve necesario porque sus nietos, digamos, no conocían la verdad, y entonces aquí nos va a presentar qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Y cómo fue que pasó, ¿verdad? Aquí él menciona que lo han acusado de aprendiz de dictador, empieza con eso en la página 16. Dice que lo han acusado de aprendiz de dictador. Entonces vine yo y dije, bueno, en realidad ¿qué es un dictador? Todos sabemos que un dictador pues es alguien autoritario en principio, ¿verdad? Pero me di a la tarea de buscar, ¿verdad? Dice que un dictador es un soberano que recibe o se arroga el derecho de gobernar con poderes absolutos y sin someterse a ninguna ley. Entonces ahí ya me empezó a hacer ruido, ¿verdad? ¿Será que realmente él se arrogó algunas funciones que no le correspondían, ¿verdad? Pero de ahí seguí leyendo, ¿verdad? Porque él decía, sí, dame la oportunidad, ¿verdad? Y dice que cuando vieron que no había nada más de qué acusarme, pues que le inventaron ahí delitos que agarraron todo el código penal, dice él, y que empezaron a inventarse delitos. Sin embargo, pues revisando el código penal, ¿verdad ustedes? Que imagínense, este es el decreto 1773, quiere decir de que este está vigente desde 1973, anterior ante esa situación. Y el artículo 1 nos dice que de la legalidad que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas. ¿Qué quiere decir? De que básicamente no se pueden inventar delitos que no estén ahí contemplados, ¿verdad? Entonces ahí ya me empezó a sonar así como, bueno, no sé si realmente creerle. Bueno, pero démosle la oportunidad, dije yo, ¿verdad? Y dice que algunos en su momento dice que lo catalogaban de que era un político improvisado, porque él no era un político. Y él menciona aquí que él está involucrado desde el día que tuvo uso de razón y que su primer discurso político lo pronunció a los 9 años en el Parque Central de Santa Catarina Pinula. Dije yo, bueno, eso me recordó un poco, no sé si ustedes se enteraron de que Marta Higareda, ahí una actriz mexicana, dijo que ella había aprendido a hablar a los 4 meses, porque pues, o sea, decir de que él está involucrado en política desde los 9 años y que hizo un discurso, o sea, discúlpenme, pero el hecho de que yo esté involucrado en alguna actividad no necesariamente es porque la vaya a hacer bien, ¿verdad? O sea, es que me gusta, pero realmente pues no necesariamente voy a conocer de esa actividad, ¿verdad? Y al final de pues dice que
que va a poner documentos, que utilizó documentos y hechos de dominio público, o sea que realmente estas pruebas que iba a aportar pues parece que ya estaban en el dominio público, ¿verdad? De ahí seguimos, nos presenta la introducción, ¿verdad? Nos menciona que estamos en una dictadura del empresariado, quiere decir de que los empresarios son los que realmente manejan pues Guatemala, ¿verdad? Y eso me recordó, ¿verdad? Así puro jueguito, ¿verdad? Que yo agarro aquí mi tablero y aquí pues está representado el Guatemala, ¿verdad? Con sus departamentos. Y entonces vienen, y no sé si ustedes recuerdan o han escuchado el dicho que dice depende del color del billete, ¿verdad? Así es como se manejan voluntades lastimosamente. Y no solo exclusivamente en Guatemala, ¿verdad? Pero al final el dinero es poder, ¿verdad? El que maneja el dinero es el que tiene el poder. Entonces él nos menciona que básicamente los empresarios pues tienen su jueguito y ellos a su antojo pues manejan el país y son los dueños, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, dije, ¿y quién es el dueño de la guayaba, verdad? A ver si algún día, si lo iba a mencionar aquí o qué nos iba a decir, ¿verdad? Entonces después empieza el capítulo 1 con el golpe del Estado, que él lo titula El Día D. Y aquí fue donde sí o sea, página 38, como les decía, de 352 páginas. Yo creo que hasta aquí es necesario leer el libro para darnos cuenta de lo que está hablando él, ¿verdad? Porque dice que él se tomó se arrogó la facultad de depurar un Congreso corrupto y una Corte de Justicia espuria y venal, dice él. Pero entonces ahí, digo yo, bueno, vámonos a nuestro famoso contrato social, que es la Constitución de la República, ¿verdad? Y me voy al artículo 141 y nos menciona que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, o sea, la soberanía es delegada por nosotros para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. O sea que desde ahí, entonces digo, bueno, ¿y cuáles son, cómo se llama, las funciones del presidente, verdad? Entonces, las funciones del presidente las vamos a encontrar en el artículo 183. Y me encontré de que este fue reformado precisamente, vamos a ver en qué año. Fue reformado por el Congreso de la República el 17 de noviembre del 93. Entonces ahí sí ya me saltó un poco la duda, porque dije, bueno, de repente, pues antes ya estaba la función esa de que pudiera destituir al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Sin embargo, busqué pues la versión original, ¿verdad? Y dentro de las funciones no se establece eso, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empezamos mal y ya básicamente es una muerte anunciada. Dice que el ejército le pidió la renuncia, pero él mencionaba que no era el ejército, sino que eran ciertos... Vamos a ver, aquí dice algunos comandantes del ejército. Entre ellos nos menciona al famoso Pérez Molina, ¿verdad? Y casualmente este libro lo sacó en el 2012 cuando él asumió la presidencia. Incluso yo ahí en YouTube encontré una plática que tuvo acerca de este libro y le hicieron esa pregunta, ¿verdad? Que por qué en ese momento había publicado el libro. Y él dijo, no, que había sido pura casualidad, ¿verdad? Bueno, decía uno, sigámosle dando el beneficio de la duda. Y después dice que estas actitudes que tomó el ejército, dice que no tenían derecho constitucional. Sin embargo, lo que él había hecho tampoco, lo que él había hecho carecía de derecho constitucional, porque como les menciono, dentro de las funciones del presidente, pues no estaba, purgar mucho menos quitar al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia, porque él decía que eran corruptas, ¿verdad? O sea, ¿quién era para juzgar, verdad? Y entonces, vamos a ver, de ahí continuamos. Esta historiecita me causó un poco de gracia. No sé si ustedes recordarán que hay una fotografía famosa cuando él está pasando
del Palacio Nacional a ¿cómo se llama? A la Casa Presidencial, ¿verdad? Esa es una foto que creo que todos la hemos visto, pero la manera en que narra esto me causó un poco de gracia, Dice, en eso a un teniente que venía corriendo por el pasillo en el que conversábamos, se le cayó una de las granadas que llevaba en el chaleco y el artefacto rodó pasando al lado mío y de Gustavo. Cuando la granada se detuvo sin explotar, nos dijimos que no era nuestra hora, pero qué susto. Esto sí ya me sonó un poco estilo Toretto. Dije, bueno, o sea, no sé, de repente tal vez no es muy buen político, aunque muy buen demagogo, pero su libro pues me pareció anecdótico y pues entretenido, ¿verdad? Así que tal vez yo le mencionaba ahí pues que oía algunos hechos que no me constaban, o sea que no sabía si eran ciertos, pero ya pues que me surgía esa duda, ya los googleaba pues y ya veía si realmente era lo que él dijo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, obviamente, yo no voy a decir nada malo de mí, ¿verdad? Eso que estuviera loco tal vez, de repente, ¿no? El segundo capítulo, él lo titula La democracia propone, algunos disponen y otros descomponen. O sea, la democracia está propuesta, como yo les mencionaba en otro capítulo, pues en nuestro contrato social, ¿verdad? Y ahí sí que diga lo que diga, pero lo que hizo no fue lo correcto. Más adelante lo va a tratar de justificar, pero ahí sí que, como les digo, para mí ya en la página 40 pues ya se acabó un poco, ya iba sesgado y dándole un poco la razón a las cosas que yo había escuchado, que no conocía, ¿verdad? Él menciona que los dueños de la Guayaba pues querían privatizar la energía y las telecomunicaciones, que hablemos lo que es. O sea, al final, como les decía, los que tienen el dinero, pues son a los que les afecta sus intereses. Por ejemplo, si recordémonos que entre más tenemos, más nos afecta los intereses, ¿verdad? Entonces tenemos que estar viendo, porque como les comentaba en otro episodio, o sea, la función del civil, o los que no ejercemos el poder político, pues es fiscalizar las acciones del político. Entonces, eso, o sea, no lo veo nada así como, wow, qué sorpresa, nunca me lo imaginé. Si usted no me dice, nunca me hubiera enterado. Dice que el país está cada día peor, se llama el capítulo 3. Y aquí nos comenta de que él estuvo en el proceso de la restauración democrática, ya que, como ustedes bien saben, pues Guatemala pasó por varios gobiernos de corte militar, ¿verdad? Y entonces que en el 85 con Cerezo pues se supone que regresamos a la era democrática. Y él dice que en 1990 dice que él ganó, o sea, él lo respalda el 68% de los votos. Sin embargo, entonces yo vine y me fui a consultar otra vez, ¿verdad? A ver, dije, ¿y cómo fueron las elecciones? Si realmente el 68% de la población pues lo avalaba o creía en él, ¿verdad? Y entonces aquí me vengo a encontrar, vamos a ver, permítame, aquí está, que las elecciones del año de 1990, pues hubo una participación de votantes, la primera vuelta de 1.800.000 personas, de los cuales él tuvo el 24% de votantes, ¿verdad? Ese fue lo que obtuvo. Y el fallecido Jorge Carpio, pues él obtuvo el 25% de votos, ¿verdad? Incluso en la primera vuelta perdió Serrano Elías. Aunque en la segunda, pues sí tuvo un 64% de los que fueron a votar. Y Jorge Carpio, pues un 30%. Aunque hay que recordar que en la segunda vuelta hubo un abstencionismo de 400.000 personas. Así que pilas, mucha, nada que su voto nulo y que no sé qué, porque quieren cambiar el sistema. Si quieren cambiar el sistema, pues hagámonos responsables de lo que hacemos nosotros y no los políticos, ¿verdad? Entonces, dice que los dueños de la Guayaba, menciona aquí, pues lo enviaron a Panamá, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Y aquí ya viene el capítulo 5, dice trabajando para el desarrollo de Guatemala y la democracia.
aquí encuentro un poco de lo que es lo que llaman los psicólogos disonancia cognitiva, ¿verdad? Porque dice ese principio que si yo hago algo mal, o sea, yo me siento, o sea, como no tiene coherencia lo que estoy haciendo, o sea, yo siento que eso está mal hecho, ¿verdad? Entonces, para justificarlo, pues empiezo a hacer cosas buenas, ¿verdad? Y a esas les doy más valor de lo malo, ¿verdad? Es lo que les decía, yo no voy a venir a criticarme a mí mismo y decir que yo soy lo peor, ¿verdad? Obviamente. Entonces, en este capítulo, pues nos muestra que todos los logros que tuvo, que estabilizó el país, que cuando él llegó al poder, pues habían 27 millones de dólares en divisas y que no alcanzaban ni para pagar la importación del petróleo, que eran de 30 millones de dólares, aunque no sé, o sea, me parece un poco inverosímil de que en el 93 han habido 27 millones de dólares para un país donde habían como 8 millones de personas o algo así, ¿verdad? No sé cuál sería el censo en ese momento, ¿verdad? Pero sí me parece muy poco. E incluso habla de que impulsó un programa de hogares comunitarios y que le dijeron que desde el gobierno del presidente Juan José Arévalo en Guatemala no se hacía nada serio en este sector, ¿verdad? De ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces, como les digo, él tratando de empujar y realmente justificar, o sea, es que hablemos lo que es, pues. O sea, cometió un error que no es como uno, ¿verdad? Ay, sí, no había pensado, imagínense, un presidente pues tiene sus asesores, no es que de que actúe solito sin pensarlo, o por lo menos así debería ser, ¿verdad? Luego habla de las privatizaciones. Aquí me llamó un poco la atención que él dice que él nunca estuvo de acuerdo a las privatizaciones, sin embargo, aquí nos menciona que cuando a él le dieron el golpe de estado, aunque él ya lo había dado, el 47% de la energía que se usaba en el país era de origen privado. O sea, no quería privatizar, el INDE no era privado, pero la energía era de origen privado. Pues un poquito ahí adverso a su discurso, ¿verdad? Ah, sí, aquí también hay algo que a mí me causó un poco de gracia, ¿verdad? Porque menciona que Huatel dice que fue tan buena la negociación que tuvo, que ese año dice que se dieron 700 millones de quetzales de utilidad, y en ese año pedí que se hiciera un acto especial para entregarle a los trabajadores de Huatel el equivalente al 5% de esas utilidades. Y me parece fantástico, pero oigan esto, pues cómo lo narra. Dice que recuerdo la cara de un viejo barrendero que durante años trabajó en la institución. Cuando recibió su cheque de dividendos por el equivalente a 23 meses de salario, al señor se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo podía creer. Nunca soñó con tener una cantidad así a su entera disposición. De inmediato, el agua en los ojos se le volvió una catarata y el llanto no se hizo esperar. A la madre, imagínense eso. Yo creo que lo deberían de contratar para escribir los libretos de La Rosa de Guadalupe, pues, pero por eso les digo, el libro está así. Es bonito escuchar un poco ahí de todo, ¿verdad? En el capítulo 6 nos menciona el retorno de los refugiados, que dice que al final él logró retornar a 35,000 refugiados que estaban en México en condiciones pues precarias, ¿verdad? Y que compró no sé cuántas hectáreas. En el capítulo 7 nos menciona que él empezó a promover el tema de la paz con la guerrilla, ¿verdad? Con el conflicto armado que sufría el país. Y en el capítulo 8 nos menciona, y entonces, ¿por qué el golpe? Y entonces aquí otra vez regresamos a los precedentes históricos de Guatemala, y que la cúpula de poder pues estaban afectados sus intereses, ¿verdad? En el capítulo 9 nos menciona días antes del golpe. Dijo que aquí le preguntaron que si se quería ir de Guatemala, y dice él, le dije que pensaba jugármela solo y que pensaba sacar a mi familia del país, ¿verdad? O sea, aquí ya miraba que la situación se estaba poniendo complicada y un poco de inseguridad. Aunque esto sí me llamó también la atención, les digo, es que es de verdad que conforme uno va en la lectura de este libro, pues lo va sorprendiendo, ¿verdad? Porque aquí menciona que llamó al general Ortega
y le refirió lo que sucedió y me dijo: señor presidente, la cosa está difícil, hay un golpe de estado caminando, o nos lo dan o se lo damos. O sea que aquí está buscando la justificación de por qué realmente él disolvió los demás poderes, ¿verdad? Porque él quería dar el golpe, pero eso es como que a mí me digan: mira, fíjate que aquel que está allá te quiere matar. Entonces yo saco la pistola o cuchillo, lo que sea, y lo mato, ¿verdad? Entonces cuando llegue al juicio, pues me van a decir: ¿y usted qué onda? ¿Y por qué hizo eso? Es que a mí me dijeron que que me iba a matar, ¿verdad? Pero ¿y cómo pruebo eso? O sea, lo correcto hubiera sido de que no hiciera nada, pues. O sea, al final, como él lo menciona en algún punto, que dice que no se mueve una hoja de un árbol si Dios no quiere, ¿verdad? Incluso él lo menciona al principio de su libro. Entonces era donde les decía un poquito de conflicto en su discurso, ¿verdad? Pero imagínense, esta era la parte que a mí me parecía así increíble, ¿verdad? Se enteró de que le iban a dar golpe de estado. Sin embargo, él dice que cuando fue a Nueva York, dice que la G2 trabajaba activamente en desvirtuar el triunfo de la democracia representativa del país. Y entonces él dice, ¿verdad?, que contrataron a un camarógrafo para que se presentara una barra show con el fin de tomar el video. Y él dice: yo nunca pedí ir a ese lugar, fui llevado acompañado de mis hijos y de toda la delegación. Cuando llegué al sitio dije: yo no quería entrar. Entonces un oficial me dijo que estaba bien, pero que esperáramos a que llegara el general García Samayoa. Pues él dijo que iría a realizar un mandado y quedó ahí que se juntaría con nosotros. Y entonces, o sea, dice que fue una trampa. O sea, su inteligencia estaba enterada que le iban a dar un golpe de estado, pero no que le iban a llevar una barra show, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es un poquito fuera de lo creíble, ¿verdad? El capítulo 10 nos menciona la construcción de la fachada, ¿verdad? Que supuestamente él dice que lo que buscaban, pues estos que le dieron el golpe, pues era darle una fachada de que había sido legal, ¿verdad? Pero sin embargo el ejército pues no hizo nada más que garantizar que se cumpliera la Constitución, ¿verdad? O sea, ahí sí que, como yo les decía, ahora si yo mato a alguien, yo no voy a decir: es que me dijeron que me iban a matar, y vaya, no, sí, pues con razón lo hizo, sí, tenía razón, no se preocupe, usted no cometió ningún delito, ¿verdad? No, eso nunca va a ser. O sea, tenemos que estar conscientes de que todas nuestras acciones, pues al final, pues van a desembocar en algo, ¿verdad? O sea, lo que se hace al final tiene algún costo. No podemos alegar de que no sabíamos o no lo pensamos, ¿verdad? Imagínense cómo sería la sociedad si fuéramos así. El capítulo 11 lo titula Los problemas después de la función, y aquí es donde menciona de que no sabían a quién iban a poner de presidente en su lugar, ¿verdad? Que no querían que el vicepresidente Espina pues asumiera, porque era continuidad de lo mismo, ¿verdad? Y aunque aquí también menciona que dice que al ver la propuesta decidieron abstenerse de apoyarla a los sectores populares, porque dentro de ellas estaba el ¿cómo se llama? El Procurador General de Derechos Humanos en ese tiempo, ¿cómo se llama? Carpio, ¿cómo se llama? Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Entonces dice que declararon que los propuestos eran personas políticamente alineados. Entonces, pero después él dice que, bueno, no les hago spoiler. En el capítulo 12, pues lo titula La persecución, y aquí él dice que se va a El Salvador, no huyendo, sino que supuestamente protegiéndose de cualquier atentado, ¿verdad? Que lo querían matar. Que recibió recortes de prensa. Sí, que una de las pruebas que presentaban para extraditarlo pues eran recortes de prensa y un anónimo, menciona él. Aquí me llamó la atención mucho también, les diré, porque dice como el descrito los que tienen a mi país como está actualmente. No son las maras, no son las pandillas, no es el crimen organizado, no es el narcotráfico. O sea, que dice que ese no es los que tienen mal al país. Sin embargo, más adelante va a decir que eso es lo que está mal en el país, ¿verdad? Luego el capítulo 13 nos habla de esto. ¿Por qué?
Y aquí nos presenta donde él supuestamente encontró una reportera que escribió un libro, Dictating Democracy, escrito por Rachel McCleary. Y dice que, les voy a leer un poco de lo que dice aquí. Él dice, porque la verdad que estuve buscando este libro para corroborarlo, pero al final no lo logré encontrar. Me aparecía en Amazon como por $150 y estaba agotado, ¿verdad? Entonces dije, no, o sea, al final vamos a leer lo que dice aquí, a ver qué opina, ¿verdad? Pero sí, me parece curioso que casi todo lo que dice él es positivo. Por ejemplo, dice, no fue sino hasta que Jorge Serrano Elías asumió la presidencia que algún grado de autoridad fue impuesta sobre las instituciones militares. Serrano entendió el poder que él tenía como comandante en jefe y lo usó para poner bajo arresto a oficiales envueltos en violaciones a los derechos humanos. Serrano también destituyó a miembros de alto mando que no cumplieron sus órdenes. Y en esa otra plática que tuvo, le preguntaron que cuál era uno de los errores que él cree haber cometido, y dijo que uno de los errores era no haber primero asegurado al ejército. Sin embargo, aquí es un poco contradictorio, como les digo. Yo siento que como que digo una cosa, pero después digo otra porque me arrepiento. Y no les digo que no le pase a uno, pero sin embargo, en el mismo libro, pues, bueno. Capítulo 14 se titula esto... Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí otra vez nos vuelve a hablar de los, ¿cómo se llama? De los empresarios. Entre ellos destaca Dionisio Gutiérrez, que le tiene pues algún resentimiento porque según él fue uno de los principales que orquestó su golpe de estado, ¿verdad? El capítulo 15 pues ya es el secuestro del estado de Guatemala, lo titula. Y aquí también dice que dice, en este me llamó la atención un argumento que él pone, que el presidente de la nación es la más alta magistratura de la nación. Sin embargo, como lo vimos en el pacto social, pues los otros poderes no están subordinados al presidente y cada uno tiene su presidente. Supuestamente pues los tres presidentes tienen la misma jerarquía, ¿verdad? Y uno no va a mandar a otro y ni entre ellos, ¿verdad? Entonces ahí creo que es un poquito falaz o está mal argumentado. De ahí podemos seguir y vamos a ver. Aquí es donde les decía, miren, en este capítulo está. Dice, la autoridad la tienen hoy en las ciudades el crimen organizado, en el interior del país el narcotráfico, en la economía las grandes lavanderías de dinero que unos y otros tienen organizadas en perfecto contubernio. Y antes nos había dicho que no eran ellos los que tenían al país, o sea, complicado, pero como les digo, sí se entretiene uno, ¿verdad? Después menciona que los medios de comunicación están secuestrados. Y eso no es nada nuevo. Yo recuerdo que Noam Chomsky nos hablaba de los filtros de los medios de comunicación, de quienes manejan los medios de comunicación son los dueños de los propios medios, los anunciantes, ¿verdad? O sea, realmente creo que no, como les digo, no nos está aportando nada nuevo o algo sorprendente que yo esperaba. Y aquí ya iba por la página 285 y dije, bueno, aquí el capítulo 16 se llama El Gran Final, y dije, tal vez aquí nos presenta algo interesante. Y sin embargo, yo creo que este es un buen broche para este libro, porque dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. O sea, qué contradictorio, porque él dice que su intención pues era depurar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia porque estaba corrupta y era espuria la Corte. Y esas aparentemente es una buena intención, ¿verdad? Pero realmente lo que la motiva, o sea, él lo está diciendo, de buenas intenciones está el camino al infierno. Y aquí está la respuesta que todos estábamos esperando, amigos. Él dice, literalmente, el Banco Industrial S.A., cuyos socios mayoritarios son los dueños de la guayaba. Bueno, no conozco a todos los socios mayoritarios, pero ahí así lo escribió él. Habría que ver, ¿verdad? Y irles a preguntar si es cierto. Y dice que él espera que nuestro país tenga un destino sin corrupción, sin venalidad y sin demagogia.
sea, ya más demagogia de lo que leí en el libro, no sé. O no sé si él no sabe que es demagogia. Bueno, debería, pero se hace el loco tal vez, ¿verdad? Esto es vital. Dice que nunca va a entender cómo es posible que no se han dado cuenta de que trabajando por el bienestar de estos guatemaltecos, se refiere a los empresarios, les estábamos creando condiciones para que pudieran vivir en paz consigo mismo y con sus paisanos y hermanos. O sea, aquí él nos está diciendo que los empresarios lo quitaron a él y él estaba trabajando por fomentar esta situación. Sin embargo, también menciona de que el tío de Dionisio Gutiérrez pues los estaba demandando porque le querían quitar un dinero y que tenían una pugna legal ahí. Pero entonces yo me pregunto si entonces solo el dinero es necesario para vivir en paz. O sea, ahí se contradice porque ellos vaya que tienen dinero, ¿verdad? Y sin embargo no viven en paz. Entonces ahí es donde uno se entra a una pregunta filosófica. ¿Realmente el dinero da la paz? O sea, pienso que ayuda, pero en realidad la paz como tal. Y de último, pues aquí tiene unos anexos donde él presenta pues algunas de las persecuciones judiciales que realmente son textos escritos en el libro. Realmente no sé cómo ver si es fidedigno esto, ¿verdad? Pero asumamos, presenta unos cortes de periódico, una carta que supuestamente escribió Dionisio Gutiérrez y al final está la firma de Dionisio, que realmente yo en mi vida he visto la firma de Dionisio para saber si es cierto. Y por último viene algo que les mencionaba, aquí está, ¿verdad? Dice que el tío Arturo dice que le querían, aquí está, que ya no era socio de las empresas del Grupo Avícola Villalobos, basándose en las resoluciones unilaterales de los sobrinos que lo habían decidido en su calidad de accionistas mayoritarios. Entonces, yo no entiendo, o sea, realmente él dice que lo que quería era ayudar a Guatemala, pero sin embargo, esas acciones, o sea, digamos que uno de los actores más activos es Dionisio Gutiérrez en su libro. Y la verdad es que yo no veo cómo él ha comprado la justicia o cómo está cooptando la libertad de los ciudadanos. O sea, no, realmente en mi cabeza tal vez yo seré muy ignorante, pero tal vez ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de eso. Él mencionaba que entonces ¿cómo se llama? Lo querían extraditar, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Que está en Panamá y que no ha podido regresar a su país y que ese es el peor castigo. Sin embargo, no menciona nada que yo estaba leyendo que su ex vicepresidente, pues Gustavo Espina, salió al exilio y retornó al país en 1997. Fue juzgado y declarado culpable por violación a la Constitución, pero su sentencia fue cambiada por una pequeña multa. O sea que realmente si él dice que no tiene nada que estos prueben, supuestamente que prueben que fue los delitos que le están imputando, pues no entiendo por qué no viene. Él dice que teme por su vida, o sea, no sé, tal vez en esta era pues tecnológica que ya no es como antes, que se mantenían las cosas en secreto, pues yo lo invitaría a que se acerque al diálogo, ¿verdad? O sea, si es realmente que él no tiene ninguna culpa de esto. Pero no sé qué opinan ustedes, o sea, yo les presento eso y ya va. Pero sí, espero que les haya gustado. Pues está difícil la situación política y como les comentaba, difícil. Yo en el capítulo 1 les mencionaba, es posible erradicar la corrupción en Guatemala. O sea, yo a veces me pregunto, recuerdo cuando estaban las manifestaciones contra el expresidente Jimmy Morales y que lo acusaban de corrupción. Y bueno, yo para empezar no soy juez, ¿verdad? Entonces yo no sé, no podría juzgar. Serían las instituciones encargadas de eso, ¿verdad? Pero supongamos que lo quitamos y decía yo, pero entonces ¿a quién ponemos? ¿Ustedes conocen a alguien que no sea corrupto? O sea, que digan, miren, es el non plus ultra, el político non plus ultra que nos va a sacar de esta situación.
Y realmente qué situación, porque creo que todos o la mayoría gozamos de las libertades y las oportunidades y ya está en nosotros pues tratar de salir adelante. No sé si esperan de que el Estado nos venga a sacar de... O sea, no sé por qué se quejan. Alguien que me explique, dijera por ahí Armando Hoyos. Pero bueno, o sea, yo sé que tal vez fue aburrido para algunos. Pues si llegaron hasta aquí, gracias por su atención. Y espero que les haya gustado. Pues déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan del famoso libro de La guayaba tiene dueño? ¿Quieren la guayaba? ¿No la quieren? Un gusto saludarlos siempre. Su amigo Rafa la Rana. Que estén bien.